Vamos a ver nada más esto. Pues en lo que queda este asunto del pase de estacionamiento y todo ese asunto, pues vamos a tener esta opción nada más. Espero que ya esta semana quede. Entonces, este es el primer capítulo. Y pues primero hay que entender qué es el comportamiento de afluencia y lo que vamos a ver. Entonces, para eso hay que primero identificar cuáles son los elementos básicos que debe de haber en un sistema, ¿no? En un sistema de producción. Entonces, pues a ver, ¿quién me dice cuáles serían estos elementos básicos? Sería el yacimiento, la Así es, tubería de Leo. revestimiento, ¿Yacimiento qué más? Perdón, Juan las Javier. TRs Las TRs, pero bueno, ¿por dónde va a fluir, digamos, de lo que sale del yacimiento, hacia dónde iría? hacia los preventores. No. Recuerden que ya el preventor es cuando estás en perforación, o sea, entonces ahorita ya no tomen en cuenta el preventor, eso ya olvídenlo. Tú sales del yacimiento y va a pasar a través de una tubería. ¿De cuál tubería? ¿De producción? Así es, de la tubería de producción. Es decir, va a hacer un recorrido primero por una sección pequeña o corta de una tubería de revestimiento y luego pasa a través de la tubería de producción, ¿sí? ¿Y luego a dónde llega? Ya que sale de la tubería de producción Hacia los tanques de almacenamiento. y antes de eso ¿El estrangulador? pasa a través de la cabeza del pozo o del árbol de válvulas y eso a través del estrangulador, como dice Jorge. Perfecto. Y luego sale del estrangulador y hacia dónde se va antes de llegar a los tanques de almacenamiento. ¿A los ¿Por dónde separadores? fluye? ¿Perdón? ¿A los separadores? Sí, y antes del separador hay una tubería que es la que te lleva hacia el separador. A la línea de descarga. Así es, la línea de descarga. Excelente. Entonces tenemos eso. Son los elementos básicos que nos van a llevar el fluido desde el fondo hasta el tanque de almacenamiento, es decir, el yacimiento, luego el pozo, que pues aquí es en donde va a estar la tubería de producción, luego la tubería de descarga o antes de esto pues va a estar el estrangulador, luego la línea de descarga o tubería de descarga, bueno, normalmente se conoce como línea de descarga, los separadores y el equipo de procesamiento y el tanque de almacenamiento. Son los elementos básicos. Aquí lo importante y lo que hay que ir identificando es que en todos estos elementos vamos a tener caídas de presión y este es el punto importante cuando nosotros estamos hablando de ingeniería de producción. ¿la presión de quién? Del yacimiento, es decir, esta presión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que optimizarla de tal forma que nos pueda dar primero pues el mayor tiempo de vida fluyente. ¿Para qué? Pues porque, ¿qué es lo más barato? ¿Que fluya o que no fluya? Es decir, si el pozo fluye, ¿qué es lo que lo ayuda a fluir? ¿Qué es lo que hace que fluya? ¿Quién me lo dice? La presión. La presión. Es correcto, la presión. Es decir, si por ejemplo, un refresco, una Coca-Cola, si tiene gas todavía y tú la agitas, pues va a fluir. O sea, va a salir, va a elevar los fluidos desde el fondo del envase hacia arriba. Pero si ya no tiene gas, ya no va a fluir. Y lo mismo le pasa a un pozo o a un yacimiento. Si ya no tienes energía, ya no fluyes. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si ya no fluye? ¿Qué tengo que hacer?
Estimularlo. Estimularlos es una. Otra. ¿Qué más le harían a un pozo? Abandonarlo. ¿Cómo, perdón? Se puede abandonar si ya no es rentable. Abandonar ya sería el último paso, digamos, pero antes de eso, tú quieres sacarle lo último, lo más que puedas a ese pozo. Entonces, ¿qué más le harías? ¿Podría ser aumentar la presión del pozo? ¿Y cómo lo aumentarías, León? O sea, sí se puede, pero ¿cómo? Es con algún método de recuperación, ¿no? ¿Le metes algún método de recuperación secundaria, un método de recuperación mejorada, Juan Pablo? ¿O le metes un sistema artificial? Pero esa es otra historia, esa es la materia que sigue. Pero ese es el punto. Todo eso cuesta, y cuesta mucho. La recuperación secundaria cuesta mucho. La recuperación mejorada cuesta mucho. El sistema artificial te cuesta también la operación y el mantenimiento. Lo ideal, cuando tienes pozos fluyentes, es mantenerlos fluyendo el mayor tiempo posible. ¿Sí? Entonces, por eso esta materia es para pozos fluyentes, por ahora. Ya después, cuando pasen a la siguiente materia, entonces ya van a ver que no todos los pozos son fluyentes, ni siquiera cuando los perforaste, o sea, cuando ya apenas los encontraste, lo perforaste, no todos los pozos son fluyentes. De pronto te vas a dar cuenta que, pues realmente el pozo no fluye y hay que meterle ya de entrada el sistema de recuperación mejorada, digo, el sistema artificial, la recuperación mejorada o la recuperación secundaria. Ok. Entonces, listo. Y aquí está. Así. El yacimiento, la cabeza del pozo, que es el árbol de válvulas, pero tú vienes fluyendo por acá. Viene el flujo, viene entrando, viene entrando. Esta es la válvula maestra. Estas válvulas te cortan todo el flujo del pozo. Observen cómo si por acá viene el flujo, si tú le cierras acá, ya estuvo que la cerraste. Si tú le cierras acá arriba, ya estuvo que lo cerraste. Son las válvulas laterales. Estas válvulas, recuerden que hay comunicación con TP y TR. ¿A qué me refiero? Es si tú metes un círculo, es decir, si tú metes una tubería, esta es tu TR, y a la TR le metes la TP, a esto que está aquí le vamos a llamar espacio anular. Ese es el anular entre TP y TR, ¿ok? Esto, sí. Estas válvulas que están aquí, esto. Estas de aquí, del lado que estoy señalando, del lado derecho, son las que controlan la presión en TR. Es decir, si yo las tengo cerradas, pues ya no tengo presión. El flujo debería de ir idealmente por acá arriba, que esta es la válvula lateral de producción, ¿sí? O una rama de producción. Es decir, que el flujo tendría que irse por acá, por esta es la línea de descarga, esta que está acá, esta plateadita, ¿ok? ¿Y el estrangulador en dónde está? Pues adentro. El estrangulador no lo vamos a ver a menos que quitemos estos artefactos o estas válvulas, estos portaestranguladores, y ahí sí lo vamos a ver. ¿Y cómo es un estrangulador? Este es un estrangulador fijo, ahorita se los voy a mostrar, pero primero vamos a ver estas presiones. Presión 1, la del yacimiento que les dije, está aquí. Y mientras yo fluyo, permítanme. Listo, ahora sí. Mientras yo fluyo de 1 a 2, pues tengo una caída de presión. ¿En dónde? Pues en el medio poroso. Eso es lo que yo voy a calcular en esta materia, la caída de presión en el medio poroso. ¿Sí? De 1 a 2. Recuerden esto va a ser básico para todos los análisis que vamos a realizar.
Luego yo llego al 2. Ya a esto es a lo que yo voy a llamar presión de fondo fluyendo. La presión de fondo fluyendo no es otra cosa más que la presión hidrostática que tienes acá arriba, más la presión que tienes por la carga del gas, más la presión que tengas por lo que te genere este separador. Es decir, si yo tengo aquí, vamos a suponer 100. ¿Dónde está esta cosa aquí? Acá le llamamos PWF. Entonces yo tengo 100 del separador, ¿no? 100. Más, ¿cuánto me genera el gas? Vamos a suponer que hay una columna de gas aquí, que el pozo está cerrado, y me genera otros 100 PSI. Y luego la carga hidrostática. La carga hidrostática, pues vamos a suponer que me da de 1500 PSI. Entonces, al final, la presión de fondo fluyendo sería de 1700. Sí, eso hay que entenderlo. Es decir, que mientras menor sea la presión de fondo fluyendo, menor es la restricción que tienes para el flujo. Eso es importante de entender, porque si yo estoy aquí, si yo le pongo una presión de fondo fluyendo muy alta, el flujo del yacimiento hacia el pozo va a ser más difícil, es decir, el yacimiento te va a aportar menos. Si yo reduzco esta presión de fondo fluyendo, entonces yo voy a poder aportar más que, pues, más gasto. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo vayan recordando porque ese concepto lo vamos a manejar todo el semestre. ¿Listo? Entonces, eso es el yacimiento y luego voy del yacimiento, es decir, perdón, de la presión de fondo fluyendo hacia la presión de cabeza. Entonces, voy de 2 a 3. Tengo otra caída de presión. Y luego de 3 a 4, que es de la cabeza hacia el estrangulador, es decir, voy a pasar a través del estrangulador y ahí tengo otra delta P. Y después ya voy de 4 a 5, es decir, del estrangulador hacia el separador y ahí voy a tener otra delta P. Es decir, son delta P's. Y al final, ¿a quién le voy restando estas delta P's? Pues a esta presión del yacimiento, que es la que está aquí abajo. ¿Ok? Esa es la que yo tengo que optimizar. Esto. Vamos a quitar esta cosa. Listo. Este es el yacimiento. Yo vengo fluyendo. Paso a través de un empacador. El empacador, ¿qué es lo que hace? Pues aislar el espacio anular de la tubería de producción. Es decir, observen estos elastómeros. Estos elastómeros se hinchan. Y es decir, yo meto aquí mi empacador. Yo tengo mi empacador. Así. Tengo mi TR. Oh, vamos a ver. Tengo mi TR. Tengo mi TP. Y yo le meto este empacador. Y lo que hace el empacador es hincharse. Observen cómo tiene estos elastómeros aquí. Se hincha para aislar este cachito que es en donde va a estar el empacador. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el flujo no se vaya a través del espacio anular, sino que se vaya por dentro de la tubería de producción. ¿Ok? Para eso es el empacador, para aislar el espacio anular, es decir, la TR de la TP. ¿Listo? Entonces, luego ya meto mi tubería de producción, así son. Y luego ya meto, bueno, le instalo el árbol de válvulas, el medio árbol. Observen las ramas que yo les decía, la válvula maestra, las laterales. Y luego ya le meto un estrangulador. Esto es un estrangulador fijo. Hay estranguladores variables que son diferentes. Pero este es fijo. Es decir, si yo quiero cambiar el diámetro del estrangulador, yo tengo que meterle otro de estos tubitos. Este es el diámetro, observen. Esta pequeña abertura aquí. Este es el diámetro.
Diámetro del estrangulador. Este es muy pequeño, de hecho. Hay estranguladores más grandes. Con este controlamos el flujo. ¿Cómo lo controlamos? Pues es un dispositivo que yo hago, yo ingeniero de producción, selecciono de una cierta manera, con un análisis, que es el que vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Pues para que pueda tener flujo controlado y a un cierto gasto, a una cierta presión, y pues yo saber cuál es el diámetro. Es decir, es como si a una manguera le pusieran un dedo y con eso controlamos el flujo y controlamos la velocidad. ¿Ok? Para eso es el estrangulador, es como es analogía de, estás con una manguera, el chorro no sale muy grande, pero si yo le pongo el dedo, incrementa la velocidad, y entonces pues ya es un chorro más fuerte, ¿no? Y al final llegó a los tanques de almacenamiento. No sé si vieron la noticia, pero unos de estos tanques, o bueno, varios, o toda una instalación en Cuba se estaba quemando. No sé si ya lo habrán controlado, pero todo esto se estaba incendiando. ¿Ok? Un repaso general y muy breve, porque esto lo vamos a ver, esto de propiedades de los fluidos, espero que lo hayan llevado y lo hayan entendido correctamente. Esto nos va a afectar el flujo y nos va a afectar en las caídas de presión a lo largo de todo el sistema integral de producción. Entonces es importante comprender cómo son estas caídas de presión debido a los cambios en las propiedades de los fluidos. Tenemos esto que es la envolvente de fases. Vamos a recordar que afuera o por arriba, es decir, en este punto, por arriba de la presión de burbuja, todo es 100% líquido. En la medida que yo voy produciendo y empieza a declinar la presión, pues yo entro a esta región de dos fases, ¿sí? Y empieza a liberarse el gas del líquido. No todos los yacimientos son así. Recuerden que hay diferentes tipos de yacimientos. ¿Cuáles son esos tipos de yacimientos? ¿Quién me los recuerda, por favor? ¿Es el saturado y el bajo saturado? Saturado, bajo saturado, sí. Para líquido. ¿Y cuál otro? Para gas, por ejemplo. No sé si esté bien, pero creo que es el de gas seco, gas húmedo. Así es, gas seco, gas húmedo y nos falta otro. Gas incondensado. Gas y condensado, así es, Jorge. Josué, perdón. Excelente, Joel. Y Josué. Es decir, son 4. Y dependiendo de esos, cada uno va a tener sus propias características, sus propias propiedades de los fluidos y su comportamiento de fases. ¿Okay? Pero para este caso, por ejemplo, de una manera muy general, entramos en la región de dos fases. Y para otros casos, cuando es puro gas, por ejemplo, yo voy a estar colocado aquí como mi presión de yacimiento. Y si yo tengo la presión, aunque decline la presión y vaya hacia abajo, aquí está, a esta presión es la presión del separador. Entonces, en estos de gas, yacimientos de gas, pues nunca entras a la región de dos fases. Es decir, no existe región de dos fases. No hay formación de líquidos. Para los yacimientos de gas húmedo, yo tengo aquí mi yacimiento, mi PY, y entonces yo bajo y ligeramente entro a la región de dos fases, ya que me voy acercando a la superficie. Vean esto como una longitud. Es decir, si lo quieren hacer de esta manera, la presión del yacimiento está por acá, pero en la medida que tú vas recorriendo de abajo hacia arriba, te vas a ir acercando a esta presión, que es la presión del separador. ¿Por qué? Pues porque vas perdiendo presión, ¿no? Y lo que es la gas y condensado, estás aquí, observen en dónde está el punto crítico, es este, pero el gas y condensado va a entrar a esta región, ¿sí?
la zona de condensación retrógrada. Es decir, pasas de gas a líquido. Y eso es un verdadero problema cuando estás produciendo este tipo de yacimientos. Y luego, bueno, pues ya viene lo que es el aceite volátil y el aceite negro. ¿Ok? Y aquí están prácticamente. Y estas son algunas características que tienen estos tipos de yacimientos. El de gas seco. Obviamente el de gas seco, sí, en algunas ocasiones se forman condensados, pero hasta la superficie. Se llegan a formar, pero muy pocos. Es decir, el gas seco prácticamente no va a tener esta formación de condensados. Y si acaso lo tuviera, sería muy poco. Pero si se llegaran a formar, se verían así como esto. Son prácticamente gasolinas. ¿Por qué? Porque la composición que tiene el gas seco pues es prácticamente de metano, etano y poco propano, es decir, unos componentes ligeramente más pesados. Pero si estos componentes se acumulan, pues son componentes realmente con un bajo contenido de CH, es decir, con muy bajo CH. Entonces, cuando se llegan a formar, pues son súper ligeros, es decir, con un API bastante bajo. Esto pasa en el de gas húmedo. Estaríamos hablando de esta gama de colores. Estos son los colores y así se ven, de hecho. O sea, es interesante de repente ver el aceite, cómo cambia de color dependiendo de dónde lo tomes, ¿no? A mí me tocó alguna vez estar en Burgos, en los campos de allá de Burgos, en Nejo, y era blanco el condensado que sacábamos. O sea, se veía totalmente blanco. De hecho, aquí no está ese color, pero realmente era totalmente blanco y súper ligero. El otro día también obtuve una muestra que me regaló un amigo de una de las baterías de separación, pero es de Benavides Primavera y el condensado era rosa. O sea, incluso uno lo ve y dices, wow, o sea, no sé, es interesante, la verdad es que ver los colores, cómo van cambiando y todo por la composición. Si tú te vas a los aceites de la región marina, entonces van oscureciéndose un poco. Para gas y condensado, pues ya empezamos a entrar en esta zona. Tiene también sus características de RGA, de densidad, es decir, va teniendo ciertas características. Observen la densidad del condensado, pues va disminuyendo, a diferencia de lo que te podrías encontrar en un gas húmedo. Sin embargo, aún así es bajo ese condensado. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica que sea bajo? Pues que el precio incrementa, es decir, mientras más bajo, mientras menor sea la densidad, y eso se va a ver reflejado en el API, mayor es el precio. ¿Qué más quisiéramos que tener puro condensado? Porque sería carísimo. O sea, podríamos venderlo a altos precios. Para un aceite volátil, podríamos estar por acá. ¿Qué es lo que va incrementando? Pues la composición. Ese 7 más. Va variando la RGA, va variando la densidad y el BO. Y ya cuando llegamos a uno de aceite negro, entonces ya llegamos a esta parte. Una RGA muy baja, es decir, que tiene poco gas en solución. Densidades muy bajas. Si ustedes se van a ver en los campos de la región marina, por ejemplo, Jubalopsap, pues son campos de aceite ya con APIs hasta de 20. Es decir, ya tienen muy poca RGA. Y ni se diga aquellos campos que son de aceite pesado, por ejemplo, Ayatzil. O si se van a algunos campos de Canadá, pues ya simplemente el gas pues, prácticamente ya se libera desde el inicio. Es decir, es como bitumen. Prácticamente tú puedes agarrar una bola y la avientas. O incluso en muchas ocasiones se palea ese aceite. No fluye por sí solo.
Ahí es en donde hay que aplicar métodos de recuperación secundaria, métodos de recuperación mejorado. Canadá tiene ese asunto, ese tipo de aceite muy, muy pesado. Extra pesado, de hecho. Es más, si tú llegas e inclinas una botella, ni siquiera fluye, como si tuvieras una pasta de dientes. Acá en México tenemos también de ese tipo de aceites. Sin embargo, no se están explotando completamente o no se le está invirtiendo tanto porque tenemos otro tipo de aceites que pues todavía pues da buenos resultados, es decir, todavía es más ligero, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir migrando a ese tipo de aceites más difíciles de extraer. Aceite hay, pero cada vez se complica más extraerlo. Y no se va a acabar, créanme que no se va a acabar el aceite. No se va a acabar. Primero se acaba, yo creo que nos morimos todos, al menos los que estamos aquí, a que se acabe el aceite. El problema va a ser extraerlo. Y cada vez cuesta más trabajo. Y cada vez es más difícil. Y cada vez sale más caro. También es otro punto aquí importante. Optimizar la forma en la que extraemos el aceite. ¿Para qué? Para reducir costos. De hecho, si ustedes miran, Estados Unidos, de hace unos años, 2012, 2011 más o menos, comenzó el desarrollo de los yacimientos no convencionales. Y anteriormente, el costo por barril, es decir, cuánto me costaba extraer un solo barril de petróleo, era aproximadamente de $50 por barril. Obviamente Estados Unidos tiene una ingeniería bastante avanzada y tiene centros de investigación y trabajan a la par gobierno, privados e instituciones. Y eso es una gran ventaja. Hace algunos, que fue en el 2019, fueron a presentarnos algunos temas allá a la comisión. Y pues ahí vimos esa sinergia que existe entre el gobierno, entre la industria privada y entre los centros de investigación, es decir, las universidades. Y el objetivo era buscar cómo extraer el aceite de esos yacimientos no convencionales. Y entonces, pues por un lado está la universidad haciendo sus investigaciones, por otro lado está la iniciativa privada metiéndole dinero a las investigaciones y por el otro lado está el gobierno fomentando, apoyando ahí con permisos, con cuestiones ahí más administrativas para que esto se pueda mover. No se anda peleando el gobierno con las instituciones ni con las iniciativas, bueno, con las empresas privadas. Trabajan de la mano y ese es el punto importante que les hace tener este éxito en estos proyectos. Entonces de ahí Estados Unidos inició su desarrollo en yacimientos no convencionales, le costaba $50 por barril. No sé si ustedes recuerden o si alguno, a lo mejor todavía ni les interesaba porque pues, decían, bueno, ¿y a mí qué? O sea, yo todavía no sé ni siquiera qué voy a estudiar, qué voy a hacer de mi vida. Pero en aquel tiempo, 2012, 2013, ese desarrollo en yacimientos no convencionales fue lo que redujo los precios del petróleo y los redujo de tal forma que llegaron a estar hasta en $10 por barril. Con $10 por barril, y si algo te cuesta 50, que era el precio de extracción en aquel momento, pues simplemente no es rentable. Sin embargo, como Estados Unidos empezó este sobredesarrollo de los no convencionales, pues saturó el mercado de hidrocarburos y se cayó el precio, ¿no? Y eso pues generó un completo desbalance y pues generó cierre de proyectos, generó desempleo, generó que la industria petrolera pues prácticamente se viniera abajo. Posteriormente, bueno, pues ya empezó a haber un balance. ¿Por qué? Pues porque al estar tan barato el precio, ya no fue posible continuar perforando, ya no fue posible continuar manteniendo un equipo de producción, de perforación, perdón, ya no fue posible mantener los pozos abiertos. Entonces, pues las empresas empezaron a decidir, ¿sabes qué? Pues voy a cerrar mis pozos, voy a quitar mis equipos de perforación y empezaron a desmantelar, ¿no? Entonces, al empezar a ver este desmantelamiento, pues obviamente otra vez empieza a reducirse la producción y entonces empieza a haber un balance. Y el balance más o menos estaba entre $50 a $60 por barril. Y obviamente también
Arabia Saudita, para compensar esto, para darle ahí como un pequeño calambre a Estados Unidos, pues dijo, ¿sabes qué? Yo voy a incrementar también mi producción de aceite. ¿Para qué? Para tumbarte tu desarrollo en yacimientos no convencionales. Y eso lo lograron, la verdad, pero nos llevó muchos años llegar a este equilibrio. Entonces, eso estoy hablándoles del 2013, en donde hubo cierres de proyectos en México a nivel internacional, a nivel mundial, hubo despidos masivos, la verdad, en todas partes del mundo, no nada más aquí en México. Y listo, ¿no? Pero hoy en día, pues obviamente ya los precios se están recuperando. La guerra entre Rusia y Ucrania, pues eso impulsó también los precios. ¿Y en cuánto está el precio hoy en día? ¿A cuánto llegó a estar al menos este año? ¿Quién me lo dice? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo recuerda? Nadie tiene el dato. Bueno, se quedará de tarea. Pues, A más de más o menos, $100, ¿no? Ajá, como a 100, más de 100. Ah, muy bien, Juan Pablo. ¿Y quién fue? Javier, me parece. Llegó a estar en más de $100 por barril y actualmente está más o menos como en 90 y tantos, 95, a veces baja, a veces 92, a veces 98, es decir, se ha mantenido en ese orden, pero obviamente nosotros como petroleros queremos esos precios. ¿Para qué? Para que se abran proyectos. Entonces, así están los precios, ya se recuperaron. Otra vez Estados Unidos inició su desarrollo en no convencionales. Sin embargo, pues estos precios no son totalmente lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque son precios que se movieron por esta guerra, pero la guerra, pues en cualquier momento a lo mejor se detiene, a lo mejor hay tregua, esperemos que sea pronto, quizás, pero se están moviendo nuevamente. Sin embargo, pues son precios que pueden bajar en cualquier momento y pues eso le pegaría otra vez a los proyectos. Obviamente precios de aceite altos, es decir, precios de un petróleo, a lo mejor nosotros como petroleros los queremos muy altos. Sin embargo, a nivel mundial, en cualquier país, no le conviene tener precios altos, a ninguno, por más productores de petróleo que sean. ¿Por qué? Porque incrementa la inflación, incrementa el costo de los productos, incrementa todo lo que es gasolinas, etcétera, ¿no? Eso ya es otro rollo más económico. Pero así está el asunto. Listo, entonces vamos a quedarnos en propiedades de los fluidos. Yo espero ya el lunes poder vernos face to face. Vamos a dejarle hasta aquí. Vimos esto muy breve, pero vamos a ir avanzando así. Esto de las propiedades de los fluidos pues va a ser más rápido de ver. Y ya de ahí, bueno, vamos a ir ya viendo así los temas que son pues prácticamente lo que es este semestre. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda, algún comentario. Yo les estaré informando ya si ya todo está arreglado para la siguiente clase. Entonces, si no, bueno, pues manejaríamos el mismo link. Y si ya todo está solucionado, hoy voy a mandar un correo nuevamente para preguntar si ya quedó ese asunto. Y si ya se solucionó esa situación, pues nos veríamos la próxima clase ya de forma presencial. ¿Ok? Listo, pues les agradezco su atención. Si no hay más que decir, nos vemos el próximo lunes. El oso piedroso ahora no entró o ya se cambió de nombre. Hasta lunes, profe. Gracias. Gracias. Chao, cuídense.